Abramos nuestras Biblias en el tercer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a leer los versículos 20, 21 y pasar directamente al capítulo 4. Por favor, sigan conmigo en sus propias Biblias. Estoy leyendo en la versión Reina Valera de 1960. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Este hermoso pasaje, que seguramente es uno de los más memorizados de la Biblia, es parte de un paquete, por supuesto, de toda la epístola, pero en especial de esta parte en la que el apóstol les está haciendo ciertas recomendaciones a los hermanos de Filipos para que lleven a la práctica aquello que en teoría ya lo tenían, y lo tenían bien hecho. En el versículo 1 del capítulo 4 se refiere a ellos diciéndoles, hermanos míos. Pero luego pone un adjetivo, amados. Hermanos míos, amados y deseados. ¿Qué será lo contrario de amados? En el fondo, no odiados, es los cuales me son indiferentes. Realmente para mí son personas con las que he trabajado, a las que he evangelizado, pero lo que hagan no me importa. Lo contrario es que son amados. Pero, ¿qué es lo contrario de deseados? Indeseables. ¿Cuándo una persona se convierte en indeseable? Cuando su conducta baja al nivel de que se hace antipático verla y soportarla. Aún personas bellas se pueden volver indeseables por su manera de conducirse. Aquí hay dos personas a las que el apóstol se refiere especialmente. La una se llamaba Evodia y la otra Síntique. Y a las dos el apóstol les ruega que hagan algo en la práctica que sea la culminación de lo que les está pidiendo a todos. Varias veces ya en esta epístola les ha pedido a los filipenses que sean de un mismo sentir,
Quiere decir que, aunque no habían divisiones, sí habían pugnas, habían desacuerdos, quizás más frecuentes de lo debido. Y parece ser que las dos personas que encabezaban este malestar que se producía en la iglesia eran estas dos mujeres. Luego se refiere a ellas como personas que han estado junto a él en el momento necesario, han sido de los que han combatido por la causa del Evangelio. Pero ya de ahí en adelante, ido el apóstol, a cada cual ha querido seguir su senda y establecer o marcar su influencia en el grupo. Otra vez, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. El estar firme es un asunto no muy fácil. Es decir, muchas veces creemos que la firmeza de carácter está expresada en una especie de terquedad. La gente caprichosa y terca le gusta salirse con la suya. Y no quiere decir que siempre esté equivocada. A veces tiene la razón, pero no está dispuesta a conceder nada a la otra persona. Por esto, aún su causa, siendo justa, es deleznable, ya por su actitud. Por eso, en primer lugar, le ruega que sean de un mismo sentir en el Señor, no de un mismo pensar. Es posible que tengan diferencias en su pensamiento, en su opinión, lo cual hasta cierto grado es legítimo. Pero en el sentir necesitaban estar juntas en el Señor. Cuando una persona está en alabanza, en adoración al Señor, las opiniones ocupan un lugar secundario. No estoy hablando de dejar de tener firmeza en la doctrina. Estoy hablando de hacer planes y de vez en cuando dejar que el otro establezca las pautas. Les dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Y quién es este compañero fiel? Bueno, solamente hay que leer con atención toda la epístola, volver al capítulo 1 y no tendremos dificultad en identificarlo. Ya porque Él les ha dicho que ha enviado a ellos a alguien para que pueda informarles de lo que estaba pasando con Él. Muy bien, entonces, recuerden, ¿no? Se trata de Epafrodito. Le dice que ayudes a estas, que las ayude a ponerse de acuerdo, que las ayude a sobrellevar las diferencias de opiniones, que las ayude a esas dificultades a prueba de tener que ceder adoptando una posición de mansedumbre de vez en cuando, recordando los buenos tiempos, esos tiempos en que ocupaban la diestra y la siniestra al lado del apóstol, trabajando y sirviendo en la causa del Evangelio. Y les dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Está hablando de creyentes. No se refiere a aquellos a los cuales ha aludido en el versículo 18 del capítulo 3, hablando de aquellos que tienen por Dios a su propio vientre. Ahora, cuando he leído el versículo 20, he tenido la tentación de saltarme la conjunción más nuestra ciudadanía, porque
es muy interesante hacer la prueba de leer simplemente desde nuestra ciudadanía. Pero ese más, que es una conjunción adversativa, vincula lo que está diciendo en los versículos 20 y 21 con lo que ha dicho en los versículos 18 y 19. ¿Qué es esto? Hay personas malas que tratan de infiltrarse y a veces lo logran en la iglesia y se portan mal, porque en realidad lo único que quieren servir es a su propio vientre. En contraposición a estas personas, nosotros debemos recordar, les dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, vivimos en un mundo, en teoría, democrático, es decir, hay un reconocimiento de los derechos y los valores humanos en todos de carácter universal. Por tanto, si una persona dice que es de un país pequeño o pobre, no tendría que importar. En la realidad no es tan así, pero teóricamente así es. Pero cuando se escribió esta epístola, había un amo en el mundo, el César, el emperador romano. Y el imperio romano gobernaba sobre todo el mundo conocido y por tanto era de suma importancia ser un ciudadano romano. No todos los que habían nacido en el imperio romano eran ciudadanos romanos, sino los que nacían en libertad en la ciudad de Roma y en las ciudades aliadas a esta, que gozaban de un estatus especial, tal como la ciudad de Tarso, de la cual era parte el apóstol Pablo. Por supuesto, él es Saulo de Tarso, por haber nacido en Tarso, ciudad amiga de Roma. Por el mero hecho de nacer ahí, Pablo tenía la ciudadanía romana. Bueno, él menciona esto, pero también dice que no lo aprecia más. En esta epístola ha mencionado sus virtudes y ventajas como judío, pero no ha mencionado el hecho, que en otros pasajes sí lo hace, diciendo que era ciudadano romano, pero no lo tomaba en cuenta respecto al aprecio de sí mismo. Ahora, no todos eran ciudadanos romanos, como ya dije, pero los que sí eran muy pagados de sí mismos. Tenían muchas ventajas. De hecho, no necesitaban dar cuenta a nadie de viajar, moviéndose a través de cualquier lugar o de todo el imperio romano. Por eso, Pablo tuvo una gran ventaja como misionero, porque podía viajar sin dificultad, sin trabas. Pero lo que les está diciendo a los filipenses aquí es: nosotros, los creyentes en Jesucristo, tenemos una ciudadanía que pertenece a un imperio, o mejor, a un reino de carácter celestial. Para los judíos eso no era extraño, porque había el término el reino de los cielos, que viene desde el Antiguo Testamento y es rescatado primero levemente por Juan el Bautista y luego por el Señor Jesús. El Señor Jesús habla mucho del reino de los cielos. Y quiere decir, es un reino de carácter espiritual, en el cual Jesús es el rey. Por ahora es de carácter espiritual. Eso no quiere decir que Jesús no gobierna sobre todo el universo. Claro que sí lo hace. Él tiene las riendas en las manos. Pero no está a la vista. Hay un reino espiritual, celestial, y un reino terreno que no refleja el reino espiritual.
Más bien refleja la voluntad de la bestia, del anticristo. No en plenitud, tampoco, por ahora, pero tiene esa tendencia. Entonces, en ese momento, habiendo esa contraposición entre el reino celestial y el reino terrenal, el del César, el de Roma, los romanos sentían que tenían la gran ventaja. El apóstol Pablo les dice, nuestra ciudadanía, aunque tengamos la ciudadanía terrena, no está aquí, está en los cielos, donde el Señor Jesús está y de donde esperamos su regreso. ¿Por qué? ¿Por qué estamos esperando? Porque hay esperanza, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Estamos por ahora en el reino terrenal. Tenemos cuerpos terrenales. Nuestro cuerpo envejece, decae, enferma y muere. No vamos de lo peor a lo mejor. A través del tiempo vamos de lo mejor a lo peor. Un niño, un bebé se ve tan lindo, tan lozano, tan sano generalmente. Al pasar el tiempo vamos decayendo, decrecemos. Y sufrimos la humillación de estar en cuerpos que no corresponden. De vez en cuando nos miramos al espejo y decimos, ¿quién es este viejito? Yo no soy así. Así es. Y las cosas se van a poner peor mientras estemos en este mundo. Por eso estamos esperando el regreso del Señor. El Señor va a transformar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo no va a ser motivo de humillación, sino va a ser transformado a semejanza de su gloria. ¿Cómo lo va a hacer? De esto trata, por supuesto, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, cuando habla del arrebatamiento, más extensamente, más profundamente, 1 Corintios, capítulo 15, donde hay toda una explicación, pero aquí simplemente dice algo que es suficiente. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, de esto habla más extensamente en Colosenses. El hecho del ejercicio del gobierno de parte de Jesucristo. Pero aquí simplemente dice esto. Aquel que no tiene inconveniente en tomar las riendas y gobernar todo y hacer que todo quede en función a Él. Y de esta manera reconciliar toda la creación consigo. Es decir, no se adapta Él a la creación como lo hacemos nosotros. La creación entera tiene que adaptarse finalmente, adecuarse al Rey de Gloria, a Jesucristo. Para eso se necesita un inmenso poder que excede toda capacidad nuestra de imaginar. Pero es la verdad. Con ese poder, Él es capaz y sin dificultad de sujetar a sí mismo todas las cosas y por tanto también es capaz de cumplir esa promesa maravillosa. Nuestros cuerpos van a ser
renovados, vivificados, transformados, de acuerdo a su gloria. Por esto, ante esto, viene el capítulo 4. Eso está marcado por las palabras, dos primeras palabras del versículo 1. Así que, hermanos míos, sean de un mismo sentir. Aún ustedes dos, Evodia y Síntique, o fulanito y menganito, quien quiera que sea, entre los cuales hay pugna. Pónganse de acuerdo, sientan lo mismo. ¿Qué es lo que puede impulsar eso? Lo que está determinado en el versículo 1. Les dice, gozo y corona mía. Y en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. La primera vez que leí con atención la epístola a los Filipenses, y les estoy hablando de hace, por supuesto, varias décadas, me quedé maravillado de la secuencia que tiene. Comienza con este imperativo, regocijaos. Y luego, otro mandato, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, compórtense amablemente con todos. Y el tercer mandato, por nada estéis afanosos. Este versículo, que como ya dije, es el memorizado por una gran cantidad de creyentes, es en sí mismo una perla. Pero visto en el collar completo, es una perla que resulta refulgente. Dice, así no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo que viene después es la paz de Dios y la posibilidad de dar testimonio. Nos gusta mucho eso de dar testimonio. Nos gusta poder decir, yo estaba enfermo, el Señor me tocó y fui sanado. O tenía a mi hijita enferma y el Señor la tocó y fue sanada. Mi oración fue contestada. Y es totalmente legítimo. Y hasta es altamente recomendable cuando es genuino. Eso nos gusta. Pero rara vez entendemos que eso es solamente lo natural dentro de todas estas otras instrucciones. ¿De qué sirve eso si nuestra gentileza no es conocida de todos los hombres? Y aquí estamos poniendo el dedo en la llaga. ¿Cómo somos reconocidos por los demás? Y muchas veces tenemos que agacharnos en humillación y reconocer, doy mal testimonio. Soy una persona ríspida, parezco aburrido, de mal humor. ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver con el regocijarse y nada que ver con el ser amables con los demás y ser conocidos y reconocidos por los demás como amables. Una de las cosas que detesto es hacer trámites, ir a una repartición pública sobre todo y tener que entrar a una oficina, saludar y muchas veces no te contestan. ¿Por qué? Bueno, hay un dicho bastante común entre nosotros que es, se siente un rey chiquito. El funcionario que está detrás de su ventanilla o que está en su escritorio y que sabe que tú lo necesitas su atención y siente que te está haciendo un favor. En realidad solo está cumpliendo con su labor, con su papel. Para eso le pagan. Pero no tiene amabilidad ni gentileza.
Miren, cada cristiano que actúa así en el mundo secular, ya sea en su oficina, en su negocio o donde fuera, aún en su casa, debiera ser puesto en disciplina. El no ser gentil con los demás debiera ser motivo de disciplina. Porque este no es un consejo, no es una indicación que si voluntariamente quieres puedes seguir. No, es un mandato. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Muchas veces hay personas nuevas que llegan a nuestra congregación. ¿Qué trato reciben? ¿Cómo les muestras tu sonrisa? Y cuando les dices bienvenidos, captan la calidez de tu voz al invitarlos a pasar. Tal vez no recuerden el sermón, pero seguro que van a recordar tu gentileza. Esto es de suma importancia. Arrepintámonos y roguemos al Señor que haga de nosotros personas amables, simpáticas, empáticas. Luego, que no estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas de Dios en oración. El orar al Señor es un privilegio de los hijos de Dios. Todavía no puedo entender cómo es que no aprovechamos más ese gran privilegio. Miren, a diferencia del resto de la gente, nosotros no necesitamos rezar, es decir, repetir fórmulas que ya están escritas. Nosotros, como hijos de Dios, podemos entrar ante el trono de la gracia de Dios y hablarle con confianza y plantearle nuestras necesidades. Dice que vuestras peticiones sean conocidas de todos los hombres, no de todos los hombres, de Dios, en toda oración y ruego, con fe. Pero no dice con fe, sí, no necesita decir, porque es con acción de gracias. Solamente puedes agradecer cuando has creído que el Señor te ha escuchado y te lo ha concedido. Ahora, todo eso en obediencia, es decir, primeramente, transformar nuestra mente y creerle a Dios que tenemos ciudadanía en los cielos. Y luego entrar de acuerdo los unos con los otros. Y luego ser gentiles y ser conocidos por eso, y luego depositar nuestras peticiones delante de Él. Todo eso junto va a producir paz de Dios en nuestro corazón. En este caso, no está hablando de la paz para con Dios. De eso nos ha hablado en Romanos capítulo 5, versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justificación. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de la paz interior, el resultado de haber obedecido en estas instrucciones al Señor. Paz con Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es mi deseo para ti. Que la bendición de Dios te alcance. Que la bendición de Dios llegue a ti a la manera de paz que gobierne tu corazón. Que guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén.